Hola amigos, ¿cómo van esas apuestas deportivas? ¿Quieres ganar siempre? ¿Estás buscando una manera fácil de generar grandes ganancias en poco tiempo? Pues te voy a revelar un secreto nada más empezar este vídeo. No existe ese método. Aunque el internet está lleno de guías de este tipo, no existe un sistema para crear la apuesta perfecta. Eso hay que tenerlo claro ya desde el principio. Y sí, lo has entendido bien. No existe un método infalible que pueda hacer que construyas las apuestas ganadoras. Pero continúa viendo este vídeo y descubre cómo vas a ganar una apuesta de fútbol o simplemente una apuesta de hoy para cualquier deporte que acabes de descubrir o que realmente te apasione. Los eventos deportivos dependen tanto de componentes probabilísticos y estadística como sobre todo de factores relacionados con el azar y la suerte. Por lo tanto, nunca sabrás cómo jugar una apuesta hasta que decidas cambiar tu forma de analizar y pensar en los pronósticos como inversiones reales en lugar de una simple fuente de ingresos fácil. Así que ganar dinero en las apuestas sin perder nunca es imposible, pero si tienes la paciencia de ver este vídeo hasta el final, te voy a enseñar paso a paso cómo puedes transformar tus apuestas en inversiones deportivas muy reales. En primer lugar, te invito a desconfiar de todas las guías y todos los métodos que te prometen que son infalibles y que te aseguran el 100% de tus apuestas y más bien preguntarte si tienes todas las credenciales para convertirte en un apostador deportivo y profesional. Te dirán siempre que hay varias formas de vencer a las casas de apuestas y que ganar todas las apuestas de fútbol es fácil y no hay ningún dolor en ello. La realidad es ligeramente diferente, vamos a decirlo así, pero no necesariamente tampoco tan negativa. Solo hay un verdadero secreto para poder ganar en las apuestas deportivas: emprender un programa de inversión de dinero que te permitirá ganar un beneficio positivo, independientemente de la cantidad de dinero que te gastes. Crear un plan de inversión es realmente sencillo. Todo lo que tienes que hacer es aplicar los 3 principios y los 3 métodos que realmente son la base de cualquier estrategia exitosa de hoy en día: el estudio, método y disciplina, sobre todo mucha disciplina, así que vamos a verlo juntos. El primer principio para ganar en las apuestas es el estudio. La clave para ganar apuestas deportivas es siempre realizar un análisis cuidadoso del evento que decidas jugar y solo así podrás crear la apuesta ganadora definitiva. Tendrás que formarte constantemente sobre las actuaciones pasadas de los dos equipos que se enfrentarán o de los dos jugadores, investigar el estado de forma de los protagonistas que van a salir al campo y conocer las estadísticas de todos los partidos. ¿Fácil? Por supuesto que no. ¿Lleva poco tiempo? Rotundamente no. Pero no te vas a desesperar, ¿no? Al final del vídeo te voy a revelar la mejor solución para superar todos estos problemas y crear, por supuesto, una apuesta deportiva ganadora para hoy, para mañana y para cualquier día que tú desees. El segundo principio para ganar en las apuestas es el método. La gestión de las finanzas en las apuestas es fundamental para ganar dinero, más aún así si sabes que no existe una apuesta segura. Puedes hacer buenas predicciones para tus apuestas de la Liga, la Premier League, la NBA, pero nunca podrás generar ganancias consistentes si no administras tus fondos correctamente. Establecer metas específicas de inversión y ganancias es la única forma de garantizar un ingreso positivo a largo plazo de dinero. Tendrás que definir un presupuesto para invertir en deporte y establecer un límite de gasto que no se exceda en tus apuestas para tenerlo todo controlado. De esta manera jugarás un porcentaje de participación al vincular la probabilidad estadística a una apuesta determinada y apostar solo una parte de tu dinero. Te recuerdo que el bankroll o dinero disponible para apostar es la cantidad máxima que debes aplicar para apostar, para no llegar a un estado económico que te afecte en tu vida diaria, que por supuesto no te lo deseamos. El principio número 3 para ganar en las apuestas es la disciplina. La gran mayoría de los apostadores no profesionales pierden porque quieren todo para ya mismo, para ahora, y no hay nada más que esté mal. Y de hecho, la mayoría de los apostadores no obtienen ganancias con las apuestas deportivas, pero permiten que las hagan los inversores deportivos. Tendrás que equiparte, por supuesto, de mucha paciencia y de constancia. Eliminar el miedo a perder, aprender a seguir una estrategia de inversión sin dejarte siempre influir por el instinto, que a veces obviamente te puede fallar. Y si el bankroll no ha aumentado al menos en un 40% durante el año, entonces puedes hablar ya de derrota y de pérdida de dinero. Como te he aclarado, apostar no es una mera cuestión de suerte, sino más bien el resultado del estudio, la disciplina y el método. Aún no estás del todo convencido, ¿verdad? Es normal, son conceptos muy sencillos de digerir. Las técnicas de administración del dinero y las estrategias de inversión son herramientas esenciales en la base de una estrategia financiera ganadora. El estudio, el método y la disciplina son el único secreto
para ganar dinero con las apuestas. Te voy a dar otros consejos muy importantes que me gustaría brindarte y darte totalmente gratis, así que si te está gustando este vídeo, te animaría a que te suscribieras al canal. El primer consejo que te vengo a traer hoy es que te fijes metas alcanzables, porque si vas a realizar apuestas deportivas, debes plantearte metas realistas. Si estás pensando que con tu primer pronóstico deportivo te vas a convertir en millonario, vas a decepcionarte muy rápido, puesto que ser un apostador exitoso sobre todo requiere tiempo de preparación. Sobre todo después tienes que aprender la terminología de las apuestas deportivas. El hecho de que te gusten los deportes no es suficiente para apostar. Es fundamental que aprendas toda la terminología, cómo funcionan las casas de apuestas, los elementos de una apuesta, entre otras. De lo contrario, estarás desorientado todo el tiempo y podrías tomar malas decisiones que en vez de ganancias te dejarán pérdidas. Así que para aprender toda la terminología, te dejo por aquí arriba mi diccionario de las apuestas deportivas. El tercer consejo es que te especialices en un deporte o categoría en particular. Es falso que una sola persona pueda hacer un listado de apuestas en todas las disciplinas deportivas. Eso sería apostar al azar y a la suerte, y obviamente no es recomendable en el mundo de los deportes. Así que lo más sensato es que elijas algunos deportes que te llamen la atención y aprendas solo todo sobre ellos antes de jugar y hacer apuestas. Registrarte en una casa de apuestas que realmente sea fiable. Para apostar online debes ser un cliente de unas casas de apuestas, obviamente. Sin embargo, antes de crear una cuenta te conviene investigar esa casa de apuestas con respecto a su reputación, legalidad, servicios ofrecidos, el tiempo de retiro de dinero, etc. Recuerda que se trata de divertirte al fin y al cabo, que tu dinero esté seguro y se paguen rápidamente. Otro consejo que te vengo a traer hoy es conocer el mercado, aprender sobre cómo funcionan las distintas opciones del mercado de apuestas, además cuáles son los tipos de apuestas que se adaptan mejor a los deportes donde deseas jugar. De hecho, existen apuestas pre-match o prepartido, en vivo y en directo, a futuro, de utilería, combinadas, handicap, etcétera, 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 que todas estas explico cada una, como te he dicho, en el diccionario de las apuestas deportivas, que te lo tienes ahí en las tarjetas. Cada una de estas opciones son perfectas en ciertos momentos, por eso es importante que las comprendas para emplearlas apropiadamente. Otro consejo muy importante es transformarte en un investigador y un analizador de apuestas. Jamás pienses que una luz te va a iluminar y sabrás quién ha sido el equipo ganador en el 100% de las apuestas, porque los pronósticos requieren estudio, dedicación y tiempo, como siempre he dicho, porque debes revisar las estadísticas, registrarte en foros, ver noticias, leer blogs y muchas cosas más para poder saber más acerca de ese equipo y de esa liga en la que estás apostando. Otro consejo muy importante es el hecho de comparar cuotas. Las cuotas te van a indicar cuál es el favorito y cuánto dinero vas a ganar en tus apuestas. Por ese mismo motivo, para conseguir mejores pagos y conseguir más dinero, efectuar una comparación y elegir las mejores probabilidades es una buena opción. De esta forma llegará más dinero a tus manos con tus pronósticos acertados. El último consejo que te vengo a traer hoy es que establezcas un presupuesto muy pero que muy importante. Nunca juegues más de lo que no te puedes permitir gastar. Por eso, planifica tu presupuesto para apostar y cúmplelo rigurosamente. La prudencia y la moderación al realizar apuestas te va a conducir por el camino del éxito, y por ese mismo motivo en las apuestas deportivas una de la terminología es el bankroll, que es el dinero disponible para apostar. Y sí, después de haber dicho todo esto, lamento decirte que este mundo ideal no siempre existe. Vencer a una casa de apuestas en el largo plazo no es una tarea muy fácil y es bastante difícil, en la cual la mayoría de los apostantes están condenados a fracasar. El apostante individual se enfrenta a empresas con enormes presupuestos que se dedican a investigar y con grandes tecnologías. No hay noticia que se mueva en el mundo del deporte que no conozcan, ni dato o estadística que no figure en sus potentes servidores de información antes de que llegue al público. Su nivel tecnológico llega hasta el punto de que los goles marcados en directo suelen actualizarse en su web antes incluso de que los cante el locutor televisivo. Las cuotas que ofrecen son calculadas con un poderoso arsenal matemático y probabilístico detrás, el cual se le añade el margen del corredor de apuestas, o sea, una auténtica barbaridad. Los apostantes no solamente se enfrentan a la estadística, sino que participan en un juego que no es de suma cero, sino de probabilidades desfavorables en promedio. Los beneficios que arrojan las casas de apuestas a final de año proceden precisamente de las pérdidas de la gran masa de apostantes, y la verdad es que estos beneficios ya sabes que son enormes. Sin embargo, no te voy a mentir, si existe una minoría de apostantes individuales que gana dinero de manera continuada y sostenida en el tiempo, incluso
que les permite vivir de sus apuestas y dedicarse profesionalmente a ello. ¿Pero cómo es posible? Existen 3 resquicios básicos a través de los cuales podemos formar parte de esta minoría que gana dinero a través de las apuestas. ¿No es esto contradictorio con lo que he dicho anteriormente? Por supuesto que no. Que nadie te engañe, a la casa de apuestas no se le puede vencer sistemáticamente y a largo plazo, pero el resto de apostantes sí. Estos 3 métodos son simples y conocidos por los verdaderos profesionales, que los utilizan con éxito en su operativa. Y son los únicos con los cuales podemos establecer estrategias de entrada y salida de nuestras apuestas rentables a largo plazo. Veamos las 3 maneras de aliarnos con las casas de apuestas y obtener grandes beneficios gracias a ello. El primer método son las apuestas direccionales. Las apuestas direccionales consisten simplemente en apostar a un resultado. Detrás está el mecanismo básico de las apuestas. Ponemos dinero a favor de determinado equipo, si gano me lo llevo multiplicado por la cuota y si no, lo pierdo. Jugamos pues simplemente contra la probabilidad del resultado, algo que las casas de apuestas manejan a la perfección. ¿Tiene realmente sentido apostar de esta manera? Pues sí, en una única situación, cuando la probabilidad implícita de la cuota que nos ofrece la casa de apuestas es inferior a la probabilidad real de que suceda el resultado. En este caso, se dice que la apuesta tiene valor. Con un ejemplo, imagínate en un partido de fútbol que juega el Sevilla contra el Elche. Imagínate en un partido de fútbol que juega el Real Madrid contra el Elche. Asumamos que la cuota para la victoria del Real Madrid es de 2. Esto significa que la probabilidad que la casa de apuestas asigna a este resultado es del 50%. Por lo tanto, solo tiene sentido apostar si la probabilidad real de que el Madrid gane al Elche es superior al 50%. Esta no es una situación muy frecuente, sino más bien lo contrario, como podés entender. Como explico anteriormente, las casas de apuestas tienen enormes medios humanos y técnicos, así que manejan la estadística y la probabilidad mejor que nadie, y sin embargo, sí sucede en ocasiones que la casa de apuestas se ve forzada a mover las cuotas fuera de lo que la estadística les marca, y esa situación le pueden crear precisamente las estimaciones erróneas de la masa de apostantes. Si una parte elevada del dinero se concentra en determinados resultados, es muy habitual que las casas de apuestas modifiquen las cuotas de los resultados complementarios para hacerlos más atrayentes a otros apostantes y equilibrar su riesgo, brindando de esta manera una oportunidad enorme de ganancia a largo plazo. Sigamos con el ejemplo. Si la mayor parte del dinero de las apuestas se dirige a empates o victorias del Elche, nuestra casa de apuestas puede optar por ofrecer cuotas de 2,2 o 2,4 que asuman responsabilidades y probabilidades implícitas del 45% o el 42% respectivamente. Con estas cuotas y una probabilidad real del 50%, tiene todo el sentido del mundo apostar por el Real Madrid. Con este mecanismo, el apostante individual ayuda a las casas de apuestas a reequilibrar el mercado y se posiciona de hecho en contra de los otros apostantes que son más inexpertos. El segundo método para ganar en las apuestas es el arbitraje de apuestas. En términos de inversión, la palabra arbitraje se emplea cuando se puede obtener un beneficio seguro en situaciones en que 2 o más mercados se encuentran descompensados entre sí. ¿A qué me refiero con esto? En las apuestas, como un gran mercado que es donde se compran y venden probabilidades de sucesos, es posible y muy rentable aplicar este concepto. ¿Quién no estaría encantado de encontrar una oportunidad en la que te den beneficio 100%? Para ello, simplemente debemos encontrar un partido donde los resultados opuestos nos den cuotas cuya suma de probabilidades sea inferior al 100%. La clave está en comparar las cuotas de diversas casas de apuestas. Ninguna casa de apuestas nos regalará su margen, obviamente, pero puede ser posible que por la dinámica del mercado, 2 casas de apuestas se vean obligadas a ajustar sus cuotas de forma que un apostante tome una posición en una casa de apuestas y la contraria en otra, de forma que independientemente del resultado se pueda obtener un beneficio. Sigamos con nuestro ejemplo futbolístico. Si una casa de apuestas ofrece una cuota 2 por la victoria del Real Madrid y otra casa ofrece una cuota 2,4 por el empate o la derrota, invirtiendo 100 euros en la primera casa de apuestas y 83 en la segunda, obtendremos una ganancia segura de 17 euros independientemente si gana el Madrid, empatan o gana el Elche. Por ejemplo, si gana el Real Madrid, hemos invertido en un total de 183 euros, ¿verdad? El premio es 100 euros por la cuota 2, 200 euros. Entonces obtenemos una ganancia de 17 euros, es decir, con los 183 que hubiésemos invertido ganamos 200. Por otro lado, si empata o pierde el Real Madrid, hemos invertido 183 euros igual, ¿verdad?
El premio sería 83 por 2,4, que sería la cuota por si empata o pierde, y nos da una cantidad de 200 euros, que hemos invertido 183 y sacamos una ganancia igualmente de 17 euros. Observa que las probabilidades de las cuotas manejadas son 50% y 42%, cuya suma es 92%. De nuevo, esta situación se dará en los casos en que dos casas de apuestas tengan descompensados dos resultados opuestos. Con esta doble operativa les estamos ayudando a equilibrar sus posiciones, situándonos en contra de la mayoría de apostantes que desconozcan esta táctica. El tercer y último método es el trading deportivo. El concepto de trading deportivo procede también del mercado de valores, como podrás conocer con las criptomonedas. Consiste en negociar con la evaluación temporal de las cuotas de un partido. Como te he comentado antes, las casas de apuestas mueven dinámicamente sus cuotas conforme se van asentando las apuestas para asegurar que éstas se compensen entre sí y ellas obtengan su beneficio. La situación más evidente de esta evolución de las cuotas es durante los partidos en directo. Tomemos de nuevo como ejemplo nuestro partido, nuestro choque entre el Real Madrid y el Elche. Imaginamos que el partido comienza con un empate a 0. Se encuentra muy trabado y creemos que es muy probable que termine así, con un empate a 0. Entonces asentamos una apuesta al empate, digamos, con una cuota 3. Al cabo de 20 minutos, si el marcador no se ha movido, la cuota se habrá reducido a, pongamos, un 2,4. Pues la probabilidad de que termine el partido en empate habrá aumentado porque queda menos tiempo. Si ahora el partido se abre y estimamos que cualquiera de los dos equipos puede marcar, podemos optar por cerrar nuestra apuesta y ganando la diferencia que haya en las diferencias de cuotas. De dos formas posibles, apostando simultáneamente a los dos resultados. Habría que asegurar que el margen en estas dos otras cuotas así lo permiten, vendiendo nuestra posición de empate. Esta segunda opción es desde luego más limpia, pero la única casa de apuestas con un verdadero mercado que permite que seamos nosotros los corredores que ofrecen las apuestas es Betfair, por lo que resulta el operador ideal para el trading de apuestas de intercambio. Si deseas que haga un análisis completo de la casa de apuestas Betfair, déjamelo saber en los comentarios. A modo de conclusión de esta guía completa de las apuestas, todos estos métodos son sencillos de enumerar, pero nada fáciles de ejecutar, y por ese motivo hay poca gente que gana dinero con las apuestas. Requieren de un enorme esfuerzo y dedicación para ponerlos en marcha exitosamente. En cualquier caso, la elaboración de la estrategia de entrada y salida en las apuestas no es el único requisito indispensable para ganar dinero de verdad. La reducción de los márgenes y la adecuada gestión de nuestro bankroll y de nuestro dinero dedicado a apostar es importante. Son también indispensables para hacer crecer nuestra cartera y optimizar el beneficio de las apuestas. Y todo esto no sirve de nada sin el apropiado control psicológico de nuestras emociones, por supuesto que sí. Así que nada, esto ha sido todo, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado mucho esta mega guía con estas estrategias y estos consejos que te he traído hoy, que los apliques y que espero que ganes mucho dinero con las apuestas deportivas y recuerda siempre apostar con responsabilidad. Nos vemos en el próximo vídeo.